Muy buenos días desde su casa Vida Abundante San Carlos, un caluroso saludo. Nuestro deseo que usted y cada uno de los miembros de su familia o amistades que le acompañen en este momento reciban de parte del Señor una noticia de aliento, una noticia de salvación. Dice la palabra evangelio que ella significa buenas nuevas, y a nosotros, los hijos del Señor, nos toca dar esas buenas nuevas a todas las personas con las que nos encontremos en la vida. Así es que esta sea una buena mañana, una buena ocasión para disfrutar nosotros de esas buenas nuevas de salvación. Si alguien nos dijera de qué está compuesta la Biblia, tenemos varias cosas que contestarle. Le podríamos decir que son una colección de libros escrita por diferentes autores, y es cierto. Podríamos decirle que la Biblia es un libro que contiene varios géneros literarios como poesía, tiene también profecía y tiene historia, y es cierto también. Pero si tuviéramos que decir una respuesta más corta, podríamos decir que la Biblia tiene promesas para creerlas. Todas las promesas que están en la palabra son para que usted y yo las creamos por fe y las demos por un hecho, y las vamos a ver bajar del cielo al tiempo del Señor para nuestras vidas. Y también los mandatos, y los mandatos son para cumplirlos. Respuesta breve a la pregunta ¿qué contiene la Biblia? Promesas para creerlas y mandatos para cumplirlos. Hoy vamos a estar viendo un mandato, porque normalmente cuando hablamos de mandatos vienen a nuestra mente lo que son los clásicos, ¿verdad? No matarás, no robarás y etcétera. Pero hay muchos mandatos bíblicos que pasan desapercibidos porque no los dimensionamos como tal. Pero si el Señor nos lo manda a hacer, debemos ser obedientes y cumplirlos. Y me refiero, y ahí van a estar ustedes viendo en la pantalla nuestra primera proyección en Proverbios 4:23. Y dice así: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Esta es de la Nueva Traducción Viviente. Me gustó porque nos deja más claro todavía que si yo cuido mi corazón más que todas las otras cosas de mi vida, ese corazón, mi ser interior, lo que se comunica con el Señor, me va a enrumbar por donde yo tengo que ir y voy a ir bien. El asunto es que el mandato es claro y la determinación de nosotros como hijos del Señor es maciza. Lo vamos a hacer, vamos a cumplir todo lo que el Señor nos diga y vamos a empezar a cuidar nuestro corazón, como lo dice el mandato. El asunto es que nos topamos ahí nomás con un obstáculo, que lo vamos a estar viendo también en su palabra. Y dice así, en Jeremías 17:9, nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Puede alguien comprenderlo? Entonces, un mandato claro y específico, una voluntad, la suya y la mía, clara y precisa para hacerlo, pero un obstáculo: el corazón es engañoso. El suyo y el mío y el de toda la humanidad. Un corazón engañoso que a veces nos sorprende a nosotros mismos de por qué estamos en esa situación, pensando de tal manera o actuando de tal forma. De manera que eso nos va dando la idea de que nosotros solos no vamos a poder cumplir el mandato. Y es importante entonces una solución para ese obstáculo, algo que nos permita ir más allá de él, y lo tiene Jeremías 19 precisamente en el versículo 10, y dice: yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Entonces empezamos nosotros una vez más a entender claramente, o cada vez más claro, que el Señor nos pide hacer algo y nos da siempre el ejemplo. Esta mañana nos da un mandato: cuidar el corazón más que cualquier otra cosa para que nuestra vida se enrumbe por el buen camino. Hay un obstáculo: mi corazón es engañoso. ¿Cómo hago? El Señor nos lo dice también: yo soy el que sondeo los pensamientos, soy el que sondeo tu interior, tu corazón. Entonces nosotros quedamos alivianados de que no es solo tarea nuestra, sino del Señor, junto con mi determinación de invitarlo a Él para que lo haga. Qué bueno saber que el Señor siempre nos va a acompañar en medio de todas las necesidades que nosotros tengamos, incluso para esta de cuidar nuestro corazón, que muchas veces o no lo cuidamos o lo cuidamos a nuestra manera. Hoy el Señor dice: yo soy el que sondeo el corazón y los pensamientos. Vamos a ver en la palabra
un pasaje que usted y yo conocemos mucho, un pasaje que algunas Biblias dicen purificación del templo, otras dicen la expulsión de los mercaderes, y yo sé que lo conocemos y sobre todo lo traemos a nuestra forma de enseñar o a nuestras meditaciones cuando hablamos del enojo, y entonces nos queda muy bonito decir, y sí, bueno, es un referente en la parte del enojo bien encauzado, que el Señor Jesucristo se enojaba, entonces eso me da derecho a mí a enojarnos. Este texto generalmente se toma para eso, o para excusa o para una buena enseñanza de lo que es el enojo. Pero nosotros hoy lo vamos a dimensionar desde exactamente qué es lo que al Señor lo enoja. Porque yo creo que es un texto que lo pasamos muchas veces muy rápido. Se enojó porque estaban haciendo mercancía, estaban haciendo una merca, hicieron un mercado dentro de su templo. Y es cierto, pero hoy vamos a ver los tipos de personas que estaban ahí. Antes de ir a la lectura, yo quiero recordar algunos datos de lo que es el templo en los tiempos de Jesús. El templo, y ahí vamos a estar viendo algunas proyecciones donde nos dice la definición que tienen los diccionarios bíblicos acerca de templo. Lo definen como el lugar para adorar, o sea, exaltar a nuestro Dios por lo que Él es, y también un lugar para adorar por lo que Él es y alabar por lo que hacía. También tenemos que decir de Él que era un lugar, solo un lugar había, solo un templo había, y estaba colocado exactamente en el corazón del quehacer, de la actividad del pueblo escogido de Dios. Estaba en Jerusalén, la ciudad santa. En el templo era donde en aquel entonces solo ahí se manifestaba la presencia del Señor. Y el pueblo judío, que ustedes recuerdan, había sido dispersado por muchos lugares, pueblos, ciudades, reinos ajenos a la voluntad de Dios, y ahí vivían. Pero al menos una vez al año tenían que subir, como dice la palabra, a Jerusalén y asistir al templo. Lo hacían por varios motivos, por obediencia, pero sobre todo ellos tenían que traer las ofrendas para expiación de pecado, ofrendas para purificación, ofrendas también de ofrendas gustosas que se daban para el mantenimiento del templo. En el templo se servía alimentación y se favorecía a las viudas y a los huérfanos principalmente, y existía dentro de los templos un grupo de sacerdotes que eran los encargados de tratar esas ofrendas, recoger las ofrendas del pueblo y hacerlas agradables al Señor por medio de matanzas de animales y otras costumbres. Pero con ese panorama de lo que era el templo, para qué servía, quién vivía ahí, en ese momento no estaba derramado el Espíritu Santo, ustedes lo saben, entonces en la presencia del Señor estaba ahí. Y el pueblo judío subía a estar en su presencia y adorarle y a alabarle. Con ese preámbulo vamos a leer la lectura que están ustedes viendo en este momento de Juan 2, el texto al que me refería antes, que es bastante conocido, pero vamos a leer de ahí del 13 al 21. Esta es la Nueva Versión Internacional. Y dice: cuando se aproximaba la Pascua de los judíos, subió Jesús a Jerusalén. Y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que estaba escrito: el celo por tu casa me consume. Y entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿qué señal puede mostrarnos para actuar de esta manera? Y él les contestó: destruyan este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Tardaron 46 años en construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Vamos a estar viendo de esta lectura varias cosas, pero principalmente a mí me interesa saber que el momento en que llega Jesús ahí,
hay una gran corrupción, hay una gran contaminación. Contaminación física, claro, había estiércol, había bulla, había mucho movimiento, había voces porque era un mercado. Y también había una contaminación moral. La gente, los sacerdotes habían dejado su oficio para empezar a hacer otro. Ellos tenían que llevar las ofrendas a hacerlas agradables al Señor y estaban mercadeando con aquellas ofrendas. Había una contaminación espiritual fatal porque el espíritu de una vida entregada al Señor se estaba pervirtiendo por intereses propios. Pero de ahí vamos nosotros a lo que hoy más me interesa que a nosotros nos quede claro, porque lo vamos a ver después trasladado a nuestra vida, porque esta enseñanza puede quedarse en algo histórico. Sin embargo, es importante para nosotros que toda enseñanza baje a nuestro corazón y hagamos con ella una norma de vida. Porque si el mandato con el que empezamos de cuidar nuestro corazón por sobre todas las cosas para que nos enrumbe por el camino correcto, a mí me interesa saber los 3 tipos de personas a los que el Señor Jesucristo se refiere en este pasaje. Y en primer lugar les cuento que era el trabajo que se empezaron a poner ellos mismos los sacerdotes. El de ellos ya les expliqué o ya sabemos que era hacer que las ofrendas que venían en medio de un proceso de alabanza y adoración subieran al Señor. Ellos destazaban el animal, lo quemaban, le hacían un procedimiento a la sangre y le hacían un procedimiento a aquella carne. Y lo que olía de aquello era la representación de las oraciones nuestras. Era algo que salía del pueblo, un clamor ya sea de agradecimiento, un clamor de petición, un clamor de alabar al Señor, de adorarlo por lo que Él es. Los primeros, los mercaderes, empezaron a hacer este negocio. Cada judío, cada miembro del pueblo de Dios tenía que venir de donde estaba con una ofrenda para el Señor. Una ofrenda que consistía generalmente en un animalito, una ovejita, algo que trajeran ellos en representación de su, les dije, alabanza, de su petición. Siempre una ofrenda era un animalito, porque así lo establecía la ley del Señor. Cuando llegaban al templo, el sacerdote lo tomaba y hacía lo que les dije, lo ofrecía al Señor. Pero estos, utilizando su propia inteligencia, decidieron que mejor no traiga el animalito desde tan lejos. Nosotros se lo proveemos aquí en el templo. Fíjense qué correcto, qué bonito. Viajes a pie, viajes muy incómodos de muchos kilómetros, de pueblos con climas a veces muy áridos, a veces muy fríos. Y ellos entonces encontraron el pueblo que sí, que muy bien, mejor no traigo el animal. Aquí se lo vendemos, pero no solo eso, sino que si alguien decía, no, yo tengo este corderito, yo tengo este animal y yo lo quiero llevar porque lo siento así, porque esa es mi alabanza para el Señor, mi ofrenda, lo voy a llevar. Pero estos mercaderes lo que hacían era revisar la ofrenda. ¿Y qué era lo que esperaban? Decir, esta ofrenda no sirve, yo le vendo aquí la que tengo. Y ese era el mercado que se encontró el Señor. La gente de buena voluntad llevaba la ofrenda y los mercaderes los excluían, decían, eso no sirve, eso no viene para el Señor, porque las normas son así, así, así. Ese era el negocio que tienen los mercaderes. Lo segundo, los cambistas. Estas gentes venían de diferentes pueblos y en esos pueblos eran sometidos a diferentes gobiernos, tenían diferentes monedas. Entonces, cuando llegaban al templo, lo que el Señor pedía era una ofrenda de corazón, una ofrenda de desprendimiento para las viudas, para los huérfanos, para la subsistencia de los sacerdotes. Era lo que nosotros hacemos con nuestras ofrendas de dinero. No es ver y preguntar quién se lo va a dejar, quién se lo va a dejar. Uno lo entrega siempre a donde se esté extendiendo la palabra de Dios. En aquel tiempo era solo ese templo y ahí se llevaban las monedas. Pero vinieron otros sacerdotes y una vez más, utilizando sus argucias de humanos, decidieron, no, la plata que se le va a entregar al Señor tiene que ser la plata que circula en Jerusalén. O sea, los dracmas, los denarios, solo esa plata. Entonces, si yo venía de X lugar donde la moneda es, digamos, el euro, por decir algo, al llegar al templo me decían, no lo puede ofrendar en euros, usted tiene que pasar a la caja de cambio donde le van a hacer una conversión de sus euros por las monedas que circulan en Jerusalén, pero nosotros te vamos a cobrar.
Dicen los estudiosos que el interés que cobraban eran del 3 al 4% por cada transacción. Así es que ya ahí ganaban. Pero además, también proclamaban esto: si usted viene de muy lejos, lo pueden asaltar en el camino. No traiga efectivo, traiga no sé, la escritura, digamos, de una propiedad. Traiga algo de valor, donde nosotros aquí, usted nos deja la escritura y nosotros le damos plata sagrada, para que usted ofrende al Señor. Ese era lo que hacían los cambistas. Y tristemente existía otro tercer grupo, que eran los palomeros, la gente que vendía las palomitas. ¿Para qué era? Pero no las de comer, las palomitas para sacrificio. ¿Para qué eran las palomitas? Para purificación. Había ritos de purificación, como por ejemplo, cada vez que pasaba la cuarentena de una mujer que había dado a luz, tenía que ir al templo y comprar una parejita de palomitas para purificarse ante el Señor. Eso decía la ley y ellos lo hacían, y lo hizo María y José con aquel niño, nuestro Salvador. Se presentaron al templo, compraron las palomitas y cumplieron. Pero estos palomeros lo que hacían era tratar con la gente más humilde, y ellos empezaron a subir el costo de aquel sacrificio, de aquella ofrenda de purificación. Tres grupos de personas que el Señor definitivamente lo aborrece. Por eso es el enojo. No es que el Señor llegó y se enojó por el desorden o porque olía feo. Llegó porque el corazón de aquellas personas, los sacerdotes, los que tenían que convertir la alabanza del pueblo hacia Dios en algo agradable, lo habían pervertido todo. Y eso lo tenemos que tener presente ahorita que hablemos de las cuestiones que sucedieron ahí aplicadas a nuestra vida. Vamos a ver en la lámina 3 reacciones de Cristo. ¿Qué hace Cristo con ese tipo de personas? A cada uno, la Biblia nos dice qué hizo con cada uno. Con los mercaderes, lo primero que hizo fue azotarlos y echarlos del templo, con todo y animales. A los cambistas les volcó las mesas, y les voló las monedas al suelo. Y a los palomeros los exhortó y les dice: saquen esto de aquí. 3 acciones de Jesús. ¿Por qué? Bueno, ya lo podemos ver, pero nosotros hoy lo recibimos como lección. Lo hace el Señor primero para demostrar que Él es el único dueño del templo. Él estaba regresando ahí, ahora ya adulto, por primera vez al templo. Ya en los últimos 3 años, cuando Él empieza con su ministerio, hace el primer milagro, que es las bodas de Caná. Es un milagro que más bien pasa desapercibido. Él precisamente le dice a su madre: mujer, no ha llegado mi hora, porque Él quería pasar desapercibido antes de llegar al templo. En el templo era donde se iba a manifestar como el dueño del templo. Entonces, la primera lección es que el Señor siempre se va a manifestar como dueño del templo. Lo segundo es que su voz va a estar por sobre cualquier voz que haya en el templo. Había voz de mercado, voz de cambista, voz de palomero, y la voz de Él siempre tiene que estar por encima de cualquier voz. Y lo tercero que el Señor nos enseña es que su misión aquí en la tierra era rescatar el templo. Por eso es que Él dice: eso se puede destruir y yo al tercer día lo voy a reconstruir. La misión de Cristo aquí en la tierra era restaurar su templo, restaurar todo, en Él se iba a restaurar. 3 acciones, 3 lecciones. Y ahora a mí y a usted nos interesa saber: ¿y esto qué conmigo? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Pues la palabra de Dios en 1 Corintios, que ustedes lo pueden estar viendo ahí, 6, del 19 al 20, nos dice por qué es importante toda esta lectura, por qué es importante saber qué hacía cada una de estas personas en el templo, por qué se molesta tanto el Señor Jesucristo. Y dice: ¿acaso no saben ustedes que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados con un precio, y por tanto honren con su cuerpo a Dios. Esta enseñanza de la purificación del templo, como lo dicen algunas versiones, es importante porque hoy el templo es mi cuerpo, es mi mente, son mis emociones, es mi corazón. Hoy el templo del Señor es su cuerpo, su mente, sus emociones
y es su espíritu también. La lección del Señor sigue siendo las mismas. Él es el dueño de nosotros, la voz de Él es la única que se debe escuchar en nuestro corazón por sobre todas las otras voces, y Él siempre va a restaurar lo que haya que restaurar. El asunto aquí es, ¿quién vive en mi corazón? ¿A quién he dejado yo que vive en mi templo? Que cuando venga el Señor nos pueda decir si hemos hecho bien o no hemos hecho bien la tarea. Si nosotros estaremos sometidos a disciplina como esa, ¿enojaremos al Señor con nuestra forma de ser o recibiremos otro a cambio? Porque antes lo vimos que decía, yo soy el que conozco y sondeo tu corazón y yo voy a dar a cada uno de acuerdo a sus obras. Esta lección para usted y para mí es, Señor, ¿a quién tengo yo viviendo en mi interior? Y necesito saberlo para actuar al respecto. Vamos a referirnos, cuando hablo de a quién tengo yo viviendo, puede ser una persona que esté cumpliendo el papel de esos tres. Y ahorita voy a hacer las preguntas que nos hacemos siempre para nosotros. Podría ser una relación, podría ser una sustancia, podría ser un negocio, podría ser un perdón, podría ser un pecado que yo no haya querido reconocer, podría ser un recuerdo o podría ser la brujería quizás. ¿Y cómo? Yo tengo que preguntarme. Lo primero que hacían los mercaderes era descalificar. Eso no entra, eso no le agrada al Señor. La primera pregunta, Señor, ¿a quién tengo yo viviendo en mi templo, llámese cuerpo, emociones, sentimientos, en mi espíritu, que a mí me descalifica? ¿Quién es la voz que dice que yo no cumplo los estándares, digamos, de belleza? Hay personas que llegan hasta el suicidio porque por bullying, por ciberbullying, les dicen, eres feo, eres fea, eres gordo, eres chiquitillo, eres tonto. Y empieza la persona a oír otra voz que no es la voz del templo, el dueño del templo. Y empieza a ser discriminado. Hay mujeres que se les ha dicho, usted es mujer, ahí no. Hay gremios, profesiones, oficios donde la mujer no accesa. Otra más. ¿Cuánto tiempo se nos dijo a los hombres que la crianza de los hijos era de la mamá? Y la mamá era la que nos atendía y nos entendía. ¿Y por qué muchos hombres no pudieron abrazar a un hijo? Porque alguien que vivía en el templo le dijo, usted es muy macho, usted no abraza, usted no llora. Y no escuchó la voz del dueño del templo, donde dice que a los ojos de Él todos somos iguales, donde dijo que a los ojos de Él nosotros somos agradables, y alguien nos descalificó. Alguien nos pudo haber descalificado porque no dábamos la talla con la inteligencia y nos dijeron, usted no es bueno para los números, usted no es bueno para los negocios, nunca vas a hacer dinero. Y oímos esa voz por encima de la del dueño del templo, que nos dice que todo lo podemos en Él, que somos más que vencedores. Hoy usted y yo tenemos que pararnos en la brecha y decir, Señor Espíritu Santo, sondea mi corazón y dime qué voces me han tenido a mí mercadeado, que me han excluido. ¿Cuántas veces incluso he querido servir al Señor y alguien dentro del templo me dice, le falta mucho, usted nunca va a poder? Eso es para Billy Graham. ¿Quién nos descalifica? ¿Quién nos ha descalificado por lo que somos, por lo que sea? Hablo de personas, pero ¿y cuántas sustancias? Podría ser que nos hayan dicho, sin esta pastillita nunca vas a estar bien. Y entonces me preocupa y me ocupa dar a los niños un diagnóstico, déficit atencional, pastillita. Entonces el de déficit atencional nunca va a ser ordenado y necesita una sustancia para conectarse con una realidad. ¿Quién dijo eso? El pediatra. Ok, pero ¿qué dice la palabra? Nosotros tenemos que oír la voz de Dios más, porque Él es el dueño del templo. Una relación. Alguien nos dijo, sin mí no vas a poder. Una voz nos dice, es que yo no puedo dar pasos si no es con mi pareja, o si no entro en esta sociedad, no camina el negocio.
¿De quién? ¿De quién estamos sufriendo nosotros exclusión? ¿De qué sustancia? ¿Cuál actividad me tiene a mí excluido de otras cosas? Mercaderes que dijeron que nosotros no éramos agradables para Dios y nos han ofrecido otras cosas, nos han vendido otros. Aquellos vendían animales, a nosotros nos han vendido imágenes, nos han vendido implantes, nos han vendido formas de aparentar, un carro, una casa, una acción de un club de recreo. ¿Quién nos descalificó? ¿Qué sustancia, actividad, persona, relación nos ha hecho hacernos así, pero mal, en la forma mala, no como el Señor quiere? Mercaderes. ¿Qué hacían los cambistas? Fueron los que nos cambiaban lo sagrado por lo pagano. Usted tiene mucho de pagano, no le puede llegar a lo sagrado. ¿Quién saca de nosotros lo pagano para impedirnos lo sagrado? Vuelvo a lo mismo, sustancia, persona, relación, un perdón que me tiene ahí pegado a mí. Y me dice, no, usted no va a llegar porque todavía tiene ese rencor ahí. ¿Quiénes, qué cosa, qué actividad me tienen a mí negociando lo sagrado por lo pagano? ¿Quién? ¿Quién o qué? Y por último, los palomeros eran los que para mí quizás los más crueles. Era la persona que quería purificarse ante el Señor. Era la persona que quería oír de su Dios que era acepto, que ya todo estaba bien, que ya el pasado no más, que lo que habíamos hecho mal ya no más. Y estos infelices, porque eran unas personas infelices, subían el precio de aquellas palomitas. Y el Señor los exhortó, les dice, saquen esto de aquí. ¿Quién nos ha impedido a nosotros purificarnos ante el Señor? Ustedes saben cómo nos purificamos ante el Señor. Es teniendo una conciencia a cuentas con Él. Es cuando nosotros arrodillamos nuestro corazón y le decimos, Señor, yo no puedo con mi pasado, yo no puedo con eso. No puedo con esta adicción, no puedo con esta relación, no puedo con esta inclinación, con esta pasión desordenada, no puedo, Señor. Necesito que purifiques mi corazón, Señor. Eso es cuando estamos a cuentas con Él. Pero no se vale que un palomero nos diga, no, eso no. Tenés que hacer para acá y tenés que hacer para allá. A estas tres personas, comerciantes, cambistas y palomeros, el Señor no los quiere dentro de nosotros. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer lo que dice el Salmo 51:10, que lo están viendo ahí también en sus láminas. ¿Qué dice el salmista? Algo profundo del salmista, algo que sale de su corazón y dice, Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Cuando clamamos del corazón, Señor, yo quiero que tú limpies mi templo, el Señor nos va a escuchar, porque es el mismo espíritu con que Él entró al templo, para purificar, para limpiar, para sacar del templo todo lo que contaminaba. Y Él lo quiere hacer con usted y conmigo. Por eso es que Él nos dice que nosotros cuidemos nuestro corazón por sobre toda la cosa, sobre todas las cosas, y Él nos va a enrumbar. Hoy nosotros debemos saber al menos 5 cosas que quiero yo contarle que podemos hacer. Lo primero es que si ya vimos que hay 3 tipos de señores, 3 tipos de personas, sustancias, actividades que impiden que mi templo esté limpio, lo primero es que no quiero a esa gente. Yo no la quiero, no la debo tener en mi corazón, no deben dominar mi templo en ninguna área. Y entonces el Señor nos recuerda en Lucas 16:13, como lo pueden ver, ningún sirviente puede servir a 2 señores, menospreciará al uno o amará al otro, o querrá mucho al uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Si ya usted y yo hoy identificamos cuál cambista, cuál comerciante, cuál palomero está en mi corazón, en mi templo, yo tengo que sacarlo de ahí. Yo tengo que procurar que salga. Quien lo va a sacar es el Señor. Por eso la segunda acción que tenemos que hacer es que sea Él el que entre al templo. Y lo dice Apocalipsis 3:20. Mira que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, me deja entrar, yo lo haré y cenaré con él y él conmigo. No queremos esos comerciantes, cambistas y palomeros
Entonces yo tengo que dejar entrar al Señor, pero yo tengo que hacerlo, yo tengo que abrir la puerta de mi corazón. La tercera es que una vez que Él esté dentro de mí, y esto es muy para nosotros los creyentes, un día arrodillamos el corazón y le dijimos al Señor, por favor entra, Señor. Pero se nos va olvidando que Él está en el corazón y que hay que atenderlo. Él dice que Él va a cenar con nosotros. ¿Cómo lo estamos atendiendo en esa cena? Le estamos contando cosas de nosotros, le estamos diciendo, Señor, ¿qué te parece? Señor, tengo esta inquietud, Señor, no puedo con esto. Le estamos dando el lugar que se merece, porque la tercera recomendación de hoy para sacar a estos mercaderes y limpiar nuestro templo es que perseveremos poniendo la mirada en Él siempre. Y lo dice Hebreos 12, del 1 al 2. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante, fijando nuestra mirada en Cristo Jesús, el que inició y va a perfeccionar la obra. Qué belleza saber que el Señor entra a nuestro corazón cuando le decimos que lo haga, se queda ahí, pero mientras nosotros dependamos de Él, sigue haciendo la obra. Él la empieza y la sigue haciendo hasta el día que partamos de aquí. A usted y a mí nos toca ser perseverantes, venir a la palabra. ¿Qué dice tu palabra? Señor, yo quiero escuchar, yo quiero aprender, yo quiero repasar esta palabra en mi vida. ¿Quién es el cambista? ¿Quién es el mercader? ¿Quién es el palomero que a mí me tiene contaminado el templo? Yo tengo que hacerlo con perseverancia. Lo cuarto es, para lograr la perseverancia, nosotros no nos podemos hacer igual que el mundo. Si el mundo nos dice y nos descalifica porque somos de una forma, porque somos de otra, de un color de piel o de otro, ese es el mundo. Pero mi mente le pertenece al Señor. Yo oigo la voz que entró al templo y echó afuera todo eso y dijo de mí que yo era su templo, que yo podría tener a su Espíritu Santo. Y lo quinto y final que nos dice es que cuando nosotros queremos quitar todo mercader, todo cambista y todo palomero de nuestro templo, tengo que perdonar. Porque cuántas personas podremos andar cargando de tiempo atrás. Por eso Vida Abundante San Carlos siempre en los programas de trabajo, siempre va a haber espacios para el perdón. Porque es una orden, es un mandato del Señor que tenemos que perdonar. Pero es que cuántos señores, mercaderes, cambistas y palomeros metemos en el corazón y se quedan ahí porque no perdonamos. Usted y yo tenemos que hacer primero, sacar a esa gente, decirle al Señor que la saque invitándolo a entrar, no bajar la mirada del cielo, no hacernos como el mundo, pero también, Señor, aquí estoy para perdonar. Señor, acompáñame en el proceso de perdón porque yo no puedo tener esta gente atada a mí. Finalmente, y por eso nuestra enseñanza de hoy se llama una invitación hecha desde el corazón. Si ya sabemos y nos queda claro lo que había en el templo, lo que molesta al Señor, lo que Él hizo, y ya vimos 5 cosas para sacar a esta gente de nuestro templo, ahora lo que yo tengo que hacer es una invitación desde mi corazón al Señor Jesucristo. Y esta invitación ya la hizo también el salmista. Qué bello lo que dice el salmista en el Salmo 139, 23. Le dice, Señor, examíname, oh Dios, sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos, Señor. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Eso es un corazón que sabía que tenía que dejar entrar a Dios para cuidarlo. Si hoy usted y yo comprendemos que sobre todas las cosas lo que tenemos que guardar es nuestra intimidad, lo más profundo de nosotros, lo que está dentro de este templo, que es el cuerpo, las emociones, los sentimientos, los conocimientos. Si usted y yo identificamos que puede haber algo, alguien que esté contaminando el cuerpo, nosotros tenemos que recurrir a una invitación como la que hizo el salmista, y se la repito, un hombre que del corazón dice, examíname, oh Dios, sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos, fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno.
Algo así yo les quiero proponer que hagamos antes de escuchar la alabanza que vamos a tener. Es una alabanza hermosa que le va a poner música y ritmo a esta petición. Una alabanza que yo le invito a que usted no se pierda ninguna de las estrofas que los muchachos van a cantar aquí, donde le piden al Señor: crea en mí un corazón para ti, Señor. Yo les quiero pedir a ustedes, muy respetuosamente, donde estén, yo voy a hacer una invitación semejante o basado en el salmo del que acabamos de leer, donde el salmista le pide que examine su corazón. Va a estar apareciendo en sus pantallas un texto que yo voy a ir leyendo despacio para que usted, si lo tiene a bien, haga y repita esta oración conmigo. Es una invitación del alma pidiéndole al Señor que sea la única voz que se escuche en nuestros templos, en estos templos, en el suyo y el mío. Es una oración diciéndole al Señor que ese proceso lo siga haciendo hasta el resto de que falta de nuestra vida. Usted y yo necesitamos hacerlo de corazón y en voz alta. No como un aguizote, no porque eso sea un invento de Vida Abundante San Carlos, es porque usted y yo tenemos que cumplir lo que dice la palabra de creer con el corazón y confesar con la boca que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, que está resucitado por el poder del Padre, que Él al tercer día, como dijo aquel momento que entró al templo, al tercer día reconstruyó todo el templo. Él era el templo del Señor. A partir de ahí, después de Él, la edificación del templo ya no fue necesaria. Ahora Él necesita los templos de nosotros para morar con gracia y misericordia, para que nosotros contemos esta historia del Evangelio a miles y miles de personas. Usted y yo tenemos que contar la historia, pero con un templo libre de mercaderes, cambistas y palomeros. Hoy yo los invito, les repito por tercera vez, con mucho respeto, a que por favor me acompañe en esta invitación que hacemos desde el corazón a nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Señor, te reconozco como dueño de mi templo. Voluntariamente me someto a la autoridad de tu palabra. Confieso que he permitido la contaminación del lugar reservado en intimidad y poder para adorarte, mi corazón. Admito que no tengo poder para eliminar esta contaminación por mi propia cuenta. Por favor, Señor Jesús, entra a mi templo, límpialo como solo tú lo puedes hacer. Dame el dominio propio para iniciar y continuar un proceso de limpieza, aunque sé que en él tendré adversidad, dolor y aflicción. Y permíteme disfrutar de tu gozo. Y una vez que en mi templo haya limpieza de mercaderes, cambistas y palomeros, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Terminamos esta oración por medio de esta alabanza y volvemos luego para darle gracias al Señor por su palabra. Una alabanza que, como les dije, resume lo que hoy estamos nosotros pidiéndole al Señor. Le ha pedido usted en voz alta al Señor que sea quien limpie su templo, que sea quien nos dé la libertad de estos mercaderes, cambistas y palomeros.